Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar sobre un video introductorio a la bolsa de valores y paso a paso veremos algunos de los principios básicos necesarios para que después podamos invertir en una bolsa real y a través de ciertas aplicaciones o brokers por internet. Bien, vamos con la etapa de introducción. Todas las personas vivimos y estamos involucradas en un mismo entorno social, de los cuales existen sus reglas, ¿ok? Y tarde o temprano todos nos vemos involucrados en el manejo del dinero. Este manejo del dinero lo podemos ejemplificar o llamar finanzas personales, ¿ok? Estas finanzas personales es la manera en que nosotros hacemos uso de nuestro dinero, ya sea que sea a través de un ingreso que tengamos por nuestro trabajo, un dinero que hayamos obtenido por una herencia o simplemente por el ingreso que nos den nuestros padres. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de finanzas personales, debemos de estar conscientes que existen cuatro pilares que sustentan a estas finanzas y que todo buen financiero debería de conocer para sacarle mejor provecho a su dinero. Estos cuatro pilares son inversión, impuestos, crédito y protección. ¿Ok? Entonces, para ser un buen financiero deberías de conocer y maniobrar y manipular bien cada uno de estos elementos, pero en este video nos vamos a centrar en el elemento 1 que es la inversión. Ok, entonces vamos primero a definir qué es la inversión. La inversión la podríamos definir como si yo tengo un capital, lo pongo a trabajar en un negocio o un proyecto productivo o presto ese dinero y después de un tiempo, después de cierto plazo, yo regreso, recibo mi dinero de retorno y además obtengo un beneficio o unos intereses. ¿Ok? Entonces, también es importante aclarar que la relación que nosotros tenemos con el dinero y la manera en la que nos fueron educando normalmente no nos enseñan esta parte de la inversión, ya que quizá nos han educado con el hecho de que solo las personas acaudaladas o de riqueza pueden acceder a este tipo de instrumentos, ¿ok? Pero vamos a ver a lo largo del video que no, que en realidad con disciplina, trabajo y ahorro podemos invertir, ¿ok? Entonces, resolviendo la pregunta de ¿por qué debemos de invertir? Bueno, la respuesta sería con dos cosas. La primera es que aumentamos nuestros ahorros, ¿ok? Y la segunda es que combatimos la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios, entonces conforme van pasando los años, el precio de los productos y servicios sube y por lo tanto el dinero que nosotros podamos acumular en ese mismo año a lo mejor ya nos va a alcanzar para comprar esas mismas cosas el siguiente año. Ejemplo, a lo mejor con 10 pesos yo alcanzaba a comprar un refresco en la tienda y después de un año quizá con esos 10 pesos ya no alcancé a comprar ese refresco y quizá tendría que comprar uno de menor tamaño o de otra marca de menor calidad. ¿Ok? Entonces, al momento de invertir también combatimos ese aspecto de la inflación. Bien, cuando invertimos también tenemos la pregunta de cómo obtener la mejor rentabilidad por nuestro dinero. Y aquí tenemos dos opciones. La primera sería invertir en un negocio propio, es decir, donde tú corras el riesgo de todo el modelo de negocio. Obviamente, entre más riesgo corras, es mejor el beneficio. Y también tiene la opción de invertir en instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo que normalmente ustedes puedan trabajar con las dos, tanto tener un negocio como poder invertir en instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esas dos opciones, concretamente en qué podemos invertir. Bien, hablando de cosas puntuales en las cuales podemos invertir, tenemos las siguientes 5. Como ya les había mencionado, podemos invertir emprendiendo en un negocio, podemos comprar algo a menor precio y comercializarlo a un precio superior. Y ahí obtendríamos un margen de ganancia. También podemos invertir en CETES, podríamos invertir en criptomonedas, también podríamos depositar nuestro dinero en bienes raíces,
y finalmente podríamos utilizar la bolsa de valores como un instrumento de inversión. ¿Ok? Está marcado con rojo porque precisamente en este video nos vamos a centrar exclusivamente en la bolsa de valores. Sin embargo, esta explicación es para que pusiéramos en contexto de dónde empieza todo. Bueno, ya que hemos terminado la introducción, ahora vayamos con la pregunta de qué es la bolsa de valores. ¿Ok? Normalmente quizá tenemos muchas dudas sobre qué es la bolsa de valores, o quizá la hemos escuchado en noticieros, pero normalmente no le ponemos mucha atención. Entonces vamos a aclarar esas dudas. La bolsa de valores no es otra cosa más que un mercado donde llegan gente que quiere vender y gente que quiere comprar, pero en este caso lo que se compra y se vende son instrumentos financieros. Te voy a poner como ejemplo un tianguis o un mercadito que llega a tu colonia, a tu barrio, y que a lo mejor ahí hay gente que comercia con frutas y verduras. Entonces ellos ponen sus puestos y ponen los precios a esos productos, a los cuales tú vas a llegar y vas a preguntar cuánto cuestan, y quizá incluso a veces puede negociar sobre el precio, y finalmente tú compras esas frutas y te vas a tu casa. ¿Ok? Entonces algo así funciona con la bolsa de valores, solo que son instituciones que a través de ellas tú puedes comprar ya sea acciones, fondos de inversión, fideicomisos o bonos, ya sea de una empresa o de gobiernos. ¿Ok? Entonces no es otra cosa más que un sitio donde se pueden comprar y vender principalmente acciones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? La bolsa de valores funciona de la siguiente manera. Tiene el principio de que es una oferta y demanda de capitales. Es decir, la oferta, la ofrecen los inversionistas. Es decir, llegan los inversionistas y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo dinero que quiero invertir. Y con esa inversión espero, después de un plazo, obtener beneficios a cambio. ¿Ok? Entonces ahí se oferta capital. Y cuando demandamos capital es cuando la empresa, ¿ok?, necesita recaudar financiamientos o necesita fondos para un proyecto de inversión a largo plazo y que no lo podría llevar a cabo por sus mismos recursos. Por lo tanto, demanda capital de los inversionistas. A cambio de ese capital, la empresa se compromete a un beneficio, a otorgar un beneficio que se le otorga a el inversionista, y de ese modo se obtiene la rentabilidad. ¿Ok? Como ya les había mencionado, lo que principalmente se comercia son las acciones. Entonces vamos a ver qué son las acciones. Las acciones no es otra cosa más la representación de una fracción de una empresa. Les explico un poquito. Una empresa, por ejemplo Facebook, puede dividir su capital en acciones y ponerlas a la venta. ¿Ok? Entonces, si ustedes compran algo de acciones de Facebook, ustedes se convertirían en esos dueños de una pequeña parte de la empresa. ¿Ok? Pero aquí, ojo, que hay empresas que sus acciones llegan a ser miles o bastantes acciones, por lo tanto ustedes tendrían un porcentaje de participación menor. ¿Ok? Entonces, solo que con que tengan esto claro, que las acciones representan partecitas o fracciones de una determinada empresa. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cuántas bolsas de valores existen. En el mundo existen bastantes, y cada país, dependiendo del desarrollo de su economía, la bolsa de valores será más o menos importantes. Pero las principales son el mercado de valores de Nueva York, que también dentro de Wall Street cotiza el Nasdaq, o también tenemos bolsas en Asia como la de Hong Kong, la de Tokio, y en México tenemos dos, principalmente la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Viva, ¿okay?, que es la de más reciente apertura. Entonces, también en México tenemos nuestras bolsas de valores donde podemos hacer compra y venta de instrumentos financieros o bien de acciones. Bien, con esto
ya que tenemos definido qué es la bolsa de valores, y además de las acciones que ya les había mencionado, vamos a trabajar con 4 elementos que se pueden comprar y vender dentro de la bolsa de valores. La primera son las acciones, o en inglés stocks. Las acciones, como ya dijimos, la representación pequeñita de una empresa, y aquí tú directamente puedes comprar de la empresa que más te guste o de la empresa que vaya en tendencia una participación de sus acciones y ser acreedora de sus beneficios. Entonces, como ejemplo, tú podrías comprar acciones de Amazon, de Facebook o de Tesla dentro de la bolsa de valores. Bien, además de acciones, podemos también encontrar ETFs, que son los Exchange Trade Funds. Estos ETFs no es otra cosa más que un grupo, es como si tomaran varias acciones de las empresas, ¿ok? Y las formaran en un grupo chiquito, y entonces esos grupos chiquitos les llaman ETFs. Esos grupos chiquitos de acciones, tenemos aquí 3 ejemplos, como por ejemplo la BOO. Este ETF sigue al índice de Standard & Poor's, que son 500 empresas, y busca replicar su rendimiento. Es decir, este ETF está compuesto por acciones chicas de 500 empresas, lo cual significa que está muy diversificado y entonces el riesgo es de cierto modo menor. Por ejemplo, en este de triple Q, lo que sigue este ETF o este grupo de acciones es emular los rendimientos de la bolsa Nasdaq 100, ¿okay? Que incluye las 100 empresas mejores calificadas de la bolsa Nasdaq, y de las cuales sigue, es como copia los movimientos de todas esas empresas y los engloba en un solo instrumento. ¿Okay? Bien, también podemos encontrar dentro de la bolsa de valores las fibras. Las fibras significan fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Esto, a diferencia de los grupos de acciones, lo que agrupa dentro de las fibras son las rentas o los beneficios que puedes obtener de la renta de casas, centros comerciales, aeropuertos y almacenes. Esto es en México. ¿Okay? Entonces, estas fibras están agrupadas por grupos de este tipo de bienes raíces que da rendimientos a los inversionistas a través de las rentas de estos espacios. ¿Okay? Y eso también lo puedes comercializar dentro de la bolsa de valores. Y por último, el cuarto aspecto que podemos encontrar dentro de una bolsa de valores son los fondos de inversión. Estos fondos de inversión pueden ser de 2 tipos, de renta fija y de renta variable. La renta fija es cuando tú acuerdas un cierto porcentaje que se va a repetir y de ahí no se va a mover, ¿okay? De rendimiento. Pero normalmente los rendimientos, al ser de menos riesgo, también los rendimientos son menores, ¿sí? Y también tienes la renta variable, que la renta variable te puede ir bien, te puede ir mal, eso casi nunca se sabe, normalmente depende mucho de la persona que administre estos fondos de inversión. Entonces, existen obviamente otros instrumentos financieros que puedes encontrar en la bolsa de valores, pero principalmente nos vamos a centrar en estos 4. ¿Ok? Entonces, ya hablamos mucho de qué es la bolsa de valores, qué integra, y más o menos dimos una introducción. Pero ahora, si de verdad yo quisiera invertir en la bolsa de valores, ¿qué tendría que hacer? ¿O a quién tendría que acudir? Bueno, para invertir en la bolsa de valores puedes hacerlo a través de casas de bolsa. ¿Ok? ¿Qué casas de bolsa tenemos? Casas de bolsa tradicionales y casas de bolsa o brokers por internet. Vamos a darles un ejemplo y ahorita les explico las diferencias entre cada uno. Los casas de bolsa tradicionales, por ejemplo, tenemos a Monex y a Actinver, y en casas de bolsa por internet o brokers online tenemos a GBM+, o a Cuspid, ¿okay? Que son aplicaciones que ustedes pueden descargar directamente desde su tienda de aplicaciones y poder crear su cuenta para empezar a invertir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues precisamente esa. Si ustedes quieren ir hacia una casa de bolsa tradicional, normalmente les van a pedir un monto mínimo de inversión, que es con dinero bastante
considerable, ¿no? Y a lo mejor quizá les pedirían algunos otros requisitos para poderles aperturar su cuenta. Obviamente también en la cuestión tradicional de las casas de bolsa te cobran bastantes comisiones y sobre todo te cobran el manejo de la cuenta, ¿ok? Mientras que en las casas de bolsa por internet, que podrían ser estos dos ejemplos, aquí el monto mínimo de apertura es muy pequeño, incluso hasta de 100 pesos o 1000 pesos tú puedes empezar a invertir en las bolsas del mundo. Y otra ventaja es que en estas dos casas de bolsa por internet, casi que directamente y en tiempo real tú puedes estar comprando y vendiendo acciones sin ningún problema. ¿Ok? Entonces están estas dos opciones, que puede ser la tradicional o puede ser por internet. ¿Cuál recomiendo yo? Pues dependiendo de el tipo de necesidades que tengas, ¿no? Quizás si eres una empresa ya consolidada y con bastante capital, quizá te convendría más optar por una cuenta o una casa de bolsa tradicional. O si eres un pequeño inversionista que apenas estás aprendiendo cómo invertir tu dinero, entonces yo te recomendaría un broker online, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea tu decisión, puedes tener dentro de, ya una vez teniendo tu cuenta abierta, puedes hacer dos tipos de estrategias con tus inversiones. La primera sería la estrategia de gestión pasiva y la otra sería la estrategia de gestión activa. Pero vamos a ver cada una de ellas. La estrategia de gestión pasiva, lo que tú vas a hacer consta de 3 pasos. El primero es que tienes que estar consciente de que hacer este tipo de inversión te requiere poco tiempo, es decir, en realidad tú si eres un empleado o un autoempleado, tienes un negocio y ya estás dedicándole tiempo a ese espacio, tú no te tienes que preocupar porque aquí realmente es nada más invertir tu dinero, dejarlo en largo plazo y ya estarlo monitoreando poco. Y también te representa un conocimiento financiero básico, es decir, no tendrías que entrar tanto en cálculo ni nada de cuestiones financieras muy avanzadas, sino que con lo básico que tú sepas, con eso la vas a hacer. Para aplicar esta estrategia de gestión pasiva es recomendable invertir en ETFs, como ya lo habíamos visto, en esos grupos, identificar cuál ETF es el que más te conviene y entonces seleccionarlo y hacer una inversión ahí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la gestión pasiva? Es que vas a tener mucha diversificación. Como habíamos dicho, hay ETFs que están compuestos hasta por 500 empresas o 100 empresas. Por lo tanto, si una de esas empresas empezara a tener pérdidas o llegara a quebrar, no tendrías de qué preocuparte mucho porque tienes otras empresas que te respaldan. Ejemplo, si estás en el Nasdaq 100, si dos empresas llegaran a quebrar, de todas maneras tienes las otras 98 que mitigan tu pérdida y el riesgo lo hace menor, ¿sí? Y al momento de estar invirtiendo en ETFs, pues tu inversión se reduce de cierta manera, porque si tú quisieras comprar, siguiendo ese ejemplo del Nasdaq 100, las 100 acciones de cada una de las empresas que lo integran, pero por tu cuenta, pues tendrías que comprar e invertirle mayor capital. ¿Ok? Entonces hasta aquí sería la estrategia de gestión pasiva. Literalmente es poner tu dinero. Si no tienes tanto tiempo de revisarlo, lo pones ahí. Esperas a que pase plazo, lo vas monitoreando y eventualmente puedes llegar a venderlo o comprar más, dependiendo de cómo vaya la empresa. Ahora vamos a ver la estrategia de gestión activa. Aquí en la estrategia de gestión activa sí implica un poquito más de pasos y de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí demanda un tiempo de análisis empresarial un poquito más complejo. También vas a requerir, si quieres aplicar la estrategia de gestión activa, pues interpretar estados financieros. También es mayor riesgo, aunque es también el mayor rendimiento, pero ojo que también la pérdida puede ser mayor. ¿Ok? Mayor riesgo porque aquí tú vas a seleccionar la empresa o la acción que quieres comprar sin seguir a otros indicadores, ¿ok? Entonces esto es en base a diversos análisis que vamos a ver más adelante. Tú seleccionas la acción que quieres comprar y en la que quieres invertir. Para hacer esa selección o ese análisis de acciones vas a también tener que hacer un cálculo de razones financieras, ¿ok? Que más adelante vamos a tener un video
de cómo se realiza todo este análisis de acciones. Y el quinto paso que vas a tener para tu gestión activa es que tu inversión está menos diversificada, es decir, como vas a requerir más capital, como lo menciono en el punto 6, entonces vas a poder comprar menos acciones quizá, si tu capital no te lo permite. Entonces, en lugar de tener las empresas del Nasdaq 100, a lo mejor aquí nada más vas a comprar 10 empresas, por lo tanto vas a estar menos diversificado. Si una de esas 10 empresas o 2 empresas llegan a quebrar, pues entonces sí estarías en problemas con tu dinero, incluso podrías perder capital. ¿Ok? Y el último punto de gestión activa es que probablemente requieras mayor capital al momento de que vas directamente a comprar la acción de una empresa, por ejemplo Amazon. Entonces te va a costar más dinero comprar exclusivamente ese número de acción. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos analizar las acciones. Esto sigue siendo parte de la gestión activa. Para analizar acciones hay dos técnicas o dos métodos. El primero es el análisis fundamental, que está propuesto por Benjamin Graham, que considerado como el padre del análisis fundamental en las acciones. Y el segundo es un análisis técnico, que este se basa en interpretación de gráficos. ¿Okay? Para este video no vamos a centrarnos en análisis técnico, únicamente vamos a aprender el análisis fundamental. Entonces, dentro del análisis fundamental existen 8 pasos que hay que seguir y de los cuales podrían salir los primeros datos para que ustedes puedan hacer sus primeras inversiones. El primer dato o lo primero que hay que hacer para este análisis fundamental es buscar el reporte anual vigente de la empresa, que también se conoce como 10K o 10K en inglés. ¿Okay? Entonces hay que buscar este reporte anual, porque de ese reporte anual vamos a analizar los estados financieros, que es el análisis del balance general, análisis del flujo de efectivo y análisis del estado de resultados. Si recuerdan, ya hemos trabajado sobre el análisis del estado de resultados y entonces aquí lo vamos a volver a aplicar. El tercer paso sería leer el reporte trimestral vigente de la empresa. ¿Okay? Este es el que se llama 10Q o 10Q, ¿okay? En inglés. Aquí la diferencia nada más es en el plazo. Aquí te dan un reporte anual en el primer paso y en el paso 3 te dan un reporte trimestral. ¿Okay? Bien, el cuarto paso sería escuchar la última conferencia anual y trimestral de la empresa. Quinto paso sería analizar la trayectoria de los directivos de la empresa, ya sea el CEO o CFO, que es el jefe de finanzas, o del presidente de la empresa. Paso 6 sería leer la actualidad de lo que pasa con esta empresa en las noticias. Es decir, muchas veces salen en las noticias cosas relacionadas con las empresas sobre las cuales hay que estar muy atentos si queremos tratar de leer o identificar hacia dónde se va a mover el mercado o su precio de la acción. En el paso 7 hay que hacer una evaluación de la empresa con razones financieras. Este es el video que les digo que más adelante vamos a tener para que ustedes aprendan a calcular o sepan cómo se calcula las razones financieras cuando estemos evaluando acciones. Y el paso 8 les comparto algunos sitios para obtener los datos anteriores. El primero sería de Yahoo Finanzas, Morningstar, y la otra para obtener sobre todo los reportes de anual y trimestral sería que directamente en el buscador de Google o donde ustedes estén trabajando pongan el nombre de la empresa de la cual quisieran evaluar sus acciones y después den un espacio y agreguen Investor Relations, y ya con esto ustedes pueden encontrar tanto el reporte del 10K como el reporte del 10Q. Entonces, hacemos un repaso rápido sobre estos 8 pasos. Imagínense que ustedes están tratando de evaluar comprar una empresa de Facebook. Ok, entonces paso 1 tendrán que hacer ir a buscar el reporte anual vigente de Facebook. ¿Sí? Después analizar los estados financieros de Facebook que vienen dentro de este reporte anual. ¿Ok? Este reporte anual, recuerden que se busca tecleando en su buscador de internet
el nombre de la empresa, en este caso Facebook, espacio, Investor Relations. En el 3 hay que leer el reporte trimestral, que también va a venir en esta misma página y que esté vigente para la empresa y que también lo podemos encontrar como 10Q. En el paso 4 hay que escuchar la conferencia anual y trimestral de la empresa Facebook. En el paso 5 hay que analizar la trayectoria de los directivos de la empresa, es decir, si tienen acciones de la empresa, si no han vendido y quiénes son estas personas, cuánto tiempo llevan en el sector, si tienen experiencia en la industria o no. En el 6 hay que leer las actualidades de todo lo que pasa con Facebook, es decir, si les ponen sanciones, si les ha ido bien en el sector, si tienen nuevos competidores. Esto nos va a ayudar a identificar mejor hacia dónde se va a mover el mercado. Y en el 7 hay que hacer esa evaluación de razones financieras con Facebook, que es el video que tendríamos más adelante. Y el 8, como ya les dije, aquí también pueden apoyar sus búsquedas para encontrar más datos acerca, en este ejemplo, de la acción de Facebook. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llega este video de bolsa para principiantes. Espero que les haya servido. Si tienen algunas dudas, no duden en escribirme, en contactarme. Y pues espero vernos en la próxima. Hasta luego.